Hola amigos, gracias por acompañarnos en este nuevo video. Hoy conoceremos la verdad detrás de una de las rupturas más dolorosas y comentadas en la historia de la música mexicana. A sus 65 años, Ramiro Delgado rompe el silencio y revela lo que realmente ocurrió entre él y Guadalupe Esparza, su compañero de toda la vida y líder de Bronco. Esta historia no es solo sobre fama y traición, sino sobre amistad, orgullo y la lucha por la verdad. Durante años, el público creyó que la relación entre Ramiro y Lupe era irrompible, el ejemplo perfecto de hermandad musical. Juntos levantaron una de las bandas más queridas de México, Bronco, símbolo de fuerza, sencillez y conexión con el pueblo. Pero detrás del escenario, algo comenzó a fracturarse lentamente. Lo que parecía un vínculo eterno, se transformó en un abismo lleno de malentendidos, reclamos y heridas abiertas. Han sido años de silencio, de rumores y de versiones contradictorias. Nadie sabía exactamente qué había pasado. Hasta ahora, en su confesión más reciente, Ramiro habló con el corazón en la mano. Con una voz marcada por la decepción y el cansancio, recordó los días en que el respeto y la camaradería se transformaron en distancia y dolor. La última fecha que tuvimos fue el 1 de marzo. Me sentí maltratado, no solo por él, sino también por sus hijos, confesó. Gracias por ver este video y por formar parte de esta comunidad. Si te gustan las historias que revelan lo que hay detrás del brillo del escenario, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Tu apoyo nos da fuerza para seguir contando lo que otros prefieren callar. Ramiro asegura que todo comenzó por un cambio de actitud dentro del grupo. Me decepcionaron, todo por mi problema de salud, explicó. Lo que en principio parecía un malentendido, terminó convirtiéndose en una guerra silenciosa, una fractura que ni el tiempo ni la música pudieron reparar. No me dolía perder un contrato, diría más tarde, me dolía perder a mi hermano. Esta no es una historia cualquiera, es la historia de dos hombres, que construyeron juntos un sueño, y luego lo vieron caer pedazo a pedazo. Una historia donde el éxito se mezcla con el orgullo, y donde la fama no logra borrar las cicatrices que deja la traición. Prepárate, porque lo que viene a continuación no solo cambiará la forma en que ves a Bronco, sino que te mostrará el precio que muchas veces se paga por alcanzar la gloria. Todo comenzó mucho antes del conflicto. Para entender la caída, primero hay que conocer el ascenso. La historia de Bronco es la de un grupo de jóvenes con hambre de triunfar, con una pasión tan intensa, que lograron cambiar para siempre la música regional mexicana. Guadalupe Esparza, conocido cariñosamente como Lupe, nació el 12 de octubre de 1954 en Durango, aunque creció en Apodaca, Nuevo León. Allí empezó a soñar con la música, aun cuando de niño temblaba de miedo al cantar frente a sus compañeros. Nadie imaginaba que aquel muchacho tímido sería la voz que definiría a toda una generación. Por su parte, Ramiro Delgado nació en Ciudad Guadalupe, también en Nuevo León, en una tierra donde la música norteña se respira en el aire. Desde joven se sintió atraído por los sonidos del acordeón, instrumento que años después lo haría famoso. Su talento y disciplina lo convirtieron en un músico respetado, capaz de transmitir emoción en cada nota. A finales de los años 70, un grupo de estudiantes decidió formar una banda llamada Los Broncos de Apodaca. El nombre simbolizaba libertad, rebeldía y fuerza. Entre ellos estaban Javier en la guitarra, Choch en el bajo, Salvador en la batería, Eric en los teclados y Lupe como vocalista principal. En esos primeros años tocaban música chicana, cumbias y baladas románticas. Poco a poco fueron encontrando su estilo, mezclando lo tradicional con lo moderno, lo norteño con lo urbano. Su primera grabación profesional fue en un pequeño poblado llamado Agua Fría. Allí lanzaron su primer sencillo con Quiero decirte en el lado A y Grande de cadera en el lado B. No era fácil, no había grandes disqueras, ni apoyo mediático, pero sí había una convicción profunda: hacer música con el corazón. Tras la salida de Manuel Caballero, Lupe asumió la batería sin dejar de cantar, un esfuerzo que mostraba la entrega del grupo en esos años de lucha. La vida de Bronco cambió cuando apareció la canción Sergio el Bailador, escrita por el propio Lupe. Aquella melodía pegajosa, con ritmo contagioso,
y una letra que hablaba de alegría, marcó un antes y un después. La gente se enamoró de su sonido, y las estaciones de radio no dejaron de tocarla. En Chicago, la banda recibió su primer disco de oro por las altas ventas, confirmando que ya no eran solo una sensación local. Estaban destinados a ser leyendas nacionales. En ese momento Ramiro Delgado aún no formaba parte del grupo. Fue en 1979 cuando se integró, justo cuando el tecladista original, Eric, decidió retirarse por problemas de salud y asuntos familiares. Ramiro llegó sin hacer ruido, pero con una presencia que lo cambiaría todo. Su dominio del acordeón y del teclado le dio a Bronco un sonido nuevo, fresco, inconfundible. No solo llenó un espacio, transformó el alma del grupo. Desde su primera participación en el álbum Bronco Super Bronco, Ramiro dejó huella. El sencillo principal, La Rompidita, fue un éxito inmediato, y con canciones como Lo Tengo Decidido y No Nos Vamos a Olvidar, el grupo comenzó a consolidarse. Ramiro aportaba algo más que técnica. Aportaba sentimiento, una conexión auténtica con el público que solo los grandes artistas poseen. Mientras la popularidad de Bronco crecía, también lo hacía la admiración del público hacia Ramiro. Lupe tenía la voz, pero Ramiro tenía el carisma. Cuando ganábamos premios, confesó Lupe en una entrevista, la gente pedía que fuera Ramiro quien subiera al escenario a recibirlos. Era el equilibrio perfecto: talento, presencia y un sueño compartido. Nadie podía imaginar que, años después, esa misma conexión se convertiría en el origen de una profunda fractura. Bronco empezó a brillar con una fuerza que nadie podía detener. Las giras eran cada vez más grandes, las multitudes más ruidosas y los escenarios más imponentes. Pero con la fama también llegaron los momentos difíciles, las presiones, las tragedias y las decisiones que pondrían a prueba su unión. Durante un concierto en La Fama, Nuevo León, ocurrió una de las peores tragedias en la historia del grupo. Una estampida entre el público dejó varios jóvenes fallecidos y muchos heridos. La banda quedó destrozada emocionalmente. Lupe Esparza, conmovido hasta las lágrimas, transformó ese dolor en música, y compuso La Cumbia Triste, un homenaje a las vidas perdidas. Esa canción aún hoy eriza la piel de quienes la escuchan. Después de aquel episodio, Bronco siguió adelante, pero ya no eran los mismos. Cada presentación era un recordatorio de lo frágil que podía ser el éxito, y, sin embargo, su popularidad crecía. A mediados de los años 90, ya eran considerados un fenómeno cultural. Con discos como Bronco Super Bronco y Pura Sangre, dominaron las listas de popularidad. Sus temas hablaban de amor, orgullo y la vida del pueblo, y eso los hizo diferentes. Eran auténticos, cercanos y profundamente humanos. Sin embargo, toda historia de éxito guarda su sombra. En 1997, la banda sorprendió al mundo al anunciar su separación. Su último álbum, La Última Huella, no era solo un disco más. Era una despedida. Canciones como Adiós a la inspiración y Como quien pierde una estrella tenían un tono melancólico, casi profético. Parecía que los integrantes sabían que aquel era el fin de una era. El público no lo podía creer. ¿Cómo se separaba un grupo que lo había conquistado todo? La respuesta estaba en los problemas legales. Al disolverse oficialmente, los integrantes perdieron los derechos sobre el nombre Bronco. El registro quedó en manos de su representante de toda la vida, Óscar Flores. De un día para otro, la banda ya no podía usar el nombre que ellos mismos habían hecho famoso. Fue un golpe devastador. Imaginar que su legado ahora le pertenecía a otra persona era algo difícil de aceptar. En televisión, Lupe bromeaba con el tema, pero en el fondo sabía que algo muy valioso se había perdido. La despedida fue transmitida en el icónico programa Siempre en Domingo, donde compartieron escenario con artistas como Laura León. Fue un cierre lleno de emoción y nostalgia. Muchos pensaron que sería la última vez que verían a Bronco junto. Ramiro, con el corazón dividido, decidió seguir en la música. En 1998 formó un nuevo grupo, Ramiro y Cazadores. Buscaba mantener viva la esencia que había creado con Bronco, pero sin el mismo respaldo del público. A pesar del talento y la pasión, el proyecto no logró despegar como esperaba,
punto no se rindió. En 1999, intentó de nuevo con Ramiro y Juan, pero la crisis de la música grupera en México afectó a todos los artistas. Las ventas bajaron, las disqueras perdieron interés, y muchos grupos desaparecieron. Para 2002, su sueño parecía haberse desmoronado. Era un tiempo difícil, pero Ramiro siguió tocando, aferrado al amor por la música, mientras su excompañero Lupe exploraba nuevas etapas en su carrera como solista. Pasaron los años y en 2017 ocurrió lo impensado. El nombre Bronco volvió a sus verdaderos dueños, después de años de disputas legales. Lupe Esparza, Javier Cantú, Ramiro Delgado y los hijos de Lupe lograron recuperar el nombre gracias al apoyo de Sony Music. Fue un momento de redención. Volvieron a grabar, a presentarse ante miles de fanáticos, y a sentir de nuevo ese fuego que solo Bronco podía encender. Todo parecía finalmente en paz. Pero las grandes historias, como las tormentas, siempre guardan un nuevo trueno, y este estaba por caer sobre ellos con toda su fuerza. En 2017, con el regreso de Bronco, parecía que todo volvería a ser como antes. Los escenarios estaban llenos, los fans lloraban de emoción al ver a los fundadores reunidos, y la nostalgia se respiraba en cada acorde. Ramiro Delgado volvió al grupo que había ayudado a construir, con la ilusión de cerrar su carrera de la mejor manera posible. La banda había recuperado su nombre, su legado y su orgullo. Pero tras la aparente armonía, algo comenzó a tensarse de nuevo. El origen de las nuevas tensiones se remonta a 2012, año en que falleció Choche Villarreal, el bajista original y uno de los pilares del grupo. Su muerte dejó un vacío enorme, no solo en el escenario, sino también en el corazón de cada miembro. Para Lupe Esparza, fue un punto de inflexión. Sintió la necesidad de reinventar la banda, e invitó a sus hijos, José Esparza y René Esparza, a formar parte del nuevo Bronco. Para algunos fue un gesto natural, una evolución familiar. Pero para Ramiro, que había compartido décadas de sacrificio y trabajo, aquello representaba algo más profundo. El principio de su desplazamiento. Durante un tiempo, intentó adaptarse, pero las decisiones dentro del grupo ya no se tomaban en conjunto. Lupe, como líder y rostro del grupo, comenzó a centralizar la administración y la dirección artística. Ramiro lo notó, y el resentimiento fue creciendo en silencio. Los años pasaban, las giras continuaban, pero la distancia entre ambos se hacía cada vez más evidente. Lo que antes era una amistad inseparable se convirtió en un vínculo frágil sostenido solo por la nostalgia. En 2019, el conflicto finalmente explotó. Ramiro Delgado rompió el silencio y habló públicamente. En entrevistas y declaraciones que sacudieron al mundo del espectáculo, acusó a Lupe Esparza de traición, abuso de poder y falta de transparencia. Me sentí maltratado, me dolió el alma, confesó. Dijo que le habían pagado menos de lo que merecía, que lo trataban como a un músico contratado y que incluso lo habían excluido de reuniones y decisiones clave. La noticia cayó como una bomba entre los fans. Nadie podía creer que los mismos hombres que habían creado canciones como Sergio el Bailador o Adoro, ahora estuvieran enfrentados en los tribunales. Ramiro presentó 2 demandas. Una contra los administradores de la banda, y otra directamente contra Lupe Esparza. Afirmó que no buscaba venganza, sino justicia y claridad en los ingresos generados por Bronco. Del otro lado, Lupe respondió con calma, pero con firmeza. Declaró que Ramiro nunca había sido miembro formal del grupo, sino un invitado recurrente. Según él, cada presentación en la que participaba era voluntaria, y no existía un contrato permanente. No guardo rencor, dijo Lupe a los medios. La vida es muy corta para eso, pero su tono sereno no convenció a todos. Ramiro insistía en que había sido parte fundamental desde los inicios, que había dejado su vida en cada escenario y que merecía algo más que silencio. El conflicto pronto se volvió público, y los fans se dividieron. Algunos apoyaban a Lupe, argumentando que el grupo debía seguir adelante sin mirar atrás. Otros se pusieron del lado de Ramiro, recordando su lealtad y el papel crucial que tuvo en el sonido característico de Bronco. La prensa seguía cada palabra, cada gesto, cada mirada entre ambos,
como si se tratara de un drama de telenovela. Mientras tanto, la salud de Ramiro empezó a deteriorarse. El estrés, las giras y la presión emocional pasaron factura. En entrevistas posteriores, reveló que había sufrido hipertensión y crisis de ansiedad durante sus últimos meses en el grupo. No buscaba dinero, solo respeto, declaró. Pero el respeto ya se había perdido y la herida no tardaría en volverse irreparable. El quiebre entre Ramiro y Lupe no fue un simple malentendido. Fue el resultado de años de silencios, diferencias no resueltas y heridas personales. Ramiro confesó que durante los últimos años dentro de Bronco se sintió marginado, psicológicamente presionado y emocionalmente agotado. Era como si me hubieran borrado del grupo, dijo. Ya no era parte de las decisiones ni de las giras más importantes. Me sentía invisible. Según sus declaraciones, lo habían dejado fuera de las reuniones, de los acuerdos, y hasta de los créditos de algunas canciones. Aseguró además que el trato económico no era justo. Me pagaban como a un asistente, no como a un fundador, afirmó. Aquellas palabras golpearon fuerte a los fanáticos que crecieron escuchando el sonido de su acordeón. En una entrevista radial, recordó el último show que compartió con el grupo. Me humillaron. Cuando pregunté por mi pago, me dijeron: si no te gusta, hasta aquí llegamos. Y fue así como terminó una historia de más de 30 años. Su voz se quebró al pronunciar esas palabras. Ya no había regreso. Ramiro intentó acercarse a Lupe después del conflicto. Lo llamó, lo buscó, incluso contrató auditores para revisar las finanzas del grupo, pero nunca obtuvo respuesta. Le pedí que habláramos como hermanos, pero nunca contestó, explicó. Con el tiempo, su decepción se transformó en acción. Presentó una demanda formal contra Lupe Esparza, reclamando la falta de transparencia en los ingresos por regalías y conciertos. También demandó a René Esparza, hermano de Lupe y administrador financiero, solicitando la congelación de sus cuentas mientras avanzaban las investigaciones. Mientras tanto, Lupe respondió a través de los medios. En una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, declaró que Ramiro quería ganar lo mismo que él. Eso no tiene sentido, dijo. No se trata solo de extender la mano y esperar dinero. Hay que trabajar. Eso solo lo hace la lluvia. Su frase se volvió viral, dividió aún más a los seguidores y encendió la polémica. Algunos lo consideraron una falta de respeto. Otros, una defensa legítima de su liderazgo. Ramiro, por su parte, insistió en que nunca acusó a Lupe de robo. Lo único que pedía era claridad. Quiero saber cuánto se ganó, cuánto me corresponde y por qué no se me reconoció lo que aporté, explicó en una entrevista televisiva. Pero esas respuestas nunca llegaron. Lo que más lo dolió, según dijo, no fue el dinero, sino la indiferencia. Después de tantos años juntos, ni una llamada para preguntarme cómo estaba. Eso duele más que cualquier demanda. En medio de la tormenta, su hijo, Ramiro Delgado Jr., siguió tocando con Bronco, tratando de mantener viva la herencia de su padre. Pero la tensión dentro del grupo se volvió insoportable. A principios de 2021, el joven decidió alejarse y formar su propio proyecto musical, Delegación Norteña. Crecí viendo a mi papá en ese escenario, confesó. Mi sueño era estar en ese grupo, pero había cosas que ya no estaban bien. Su salida marcó el fin de cualquier esperanza de reconciliación entre las dos familias. Después, Javier Villarreal, otro miembro fundador de Bronco, rompió el silencio. Pidió públicamente que todos los involucrados recordaran los valores que siempre habían caracterizado a la banda. La honestidad, el respeto y el amor. El público merece la verdad, dijo. Pero su llamado fue ignorado. Lupe cerró la puerta a cualquier posibilidad de paz. En entrevistas posteriores, se refirió a Ramiro con frialdad, e incluso llegó a burlarse del conflicto diciendo: «Estoy listo para devolverle sus 20 pesos». Una frase que muchos consideraron cruel y que se convirtió en símbolo del distanciamiento total entre ambos. La herida era profunda, y aunque la banda continuaba tocando, el espíritu que la había hecho grande, ya no era el mismo. Cada presentación era un recordatorio de la ausencia de Ramiro, de su acordeón, de su energía, y de la historia que ayudó a escribir. Hoy, Bronco sigue siendo una de las agrupaciones más queridas de México. Sus canciones continúan sonando en ferias, festivales y emisoras, y sus letras
forman parte del alma popular. Temas como Que no quede huella, Adoro, o Dos mujeres, un camino, siguen recordándonos una época donde la música hablaba directamente al corazón, pero detrás de cada acorde hay un eco de lo que alguna vez fue una hermandad rota. El brillo del escenario nunca logró borrar las sombras que dejó la separación entre Ramiro Delgado y Guadalupe Esparza. En 2024, durante una entrevista en la Feria de San Marcos, Lupe fue nuevamente cuestionado sobre Ramiro. Su reacción lo dijo todo. Perdió la calma, levantó la voz y, aunque afirmó que aún eran compadres, volvió a mencionar con ironía la famosa frase de los 20 pesos. Para muchos, esa respuesta no fue humor, sino un intento de minimizar una historia que marcó a toda una generación, porque Ramiro Delgado no era un músico más. Era el acordeón que daba vida al sonido bronco, el compañero que transformó melodías en sentimientos, el amigo que se convirtió en leyenda y luego en sombra. Bronco, sin embargo, siguió adelante. Nuevas generaciones han descubierto su música, los hijos de Lupe ahora llevan parte del legado y los escenarios continúan llenándose. Pero los que conocieron la historia completa saben que algo se perdió para siempre. El grupo se convirtió en una marca, en un emblema, pero el espíritu original, ese que nació en Apodaca con sueños, sacrificio y amistad, quedó dividido entre dos hombres que ya no se hablan. Ramiro, tras su salida definitiva, se enfocó en su salud y en su familia, participó en proyectos sociales, dio entrevistas, y aunque evitó hablar con rencor, su mirada siempre reflejó melancolía. En una de sus últimas apariciones públicas, dijo: no me arrepiento de haber sido parte de Bronco, me arrepiento de cómo terminó, pero la música siempre me devolverá la paz. Sus palabras resumen la esencia de toda esta historia. La grandeza no se mide por la fama, sino por la dignidad con la que se enfrenta la pérdida. Por su parte, Lupe Esparza ha seguido liderando Bronco, grabando nuevas canciones y llevando su legado a nuevas generaciones. Pero cada vez que los periodistas mencionan a Ramiro, su tono cambia, evita responder o desvía la conversación. Tal vez porque algunas heridas, aunque parezcan cerradas, nunca sanan del todo. Al final, esta historia es una lección sobre el precio del éxito. Nos recuerda que detrás de los aplausos hay sacrificios invisibles y que incluso las amistades más fuertes pueden quebrarse bajo el peso del orgullo. La música puede unir corazones, pero también puede separarlos cuando el poder, el dinero y la fama se interponen entre los sueños compartidos. Y ahora te pregunto a ti, después de escuchar toda esta historia, ¿quién crees que tuvo razón? ¿Ramiro, al exigir transparencia y respeto, o Lupe, al priorizar el legado del grupo sobre las relaciones personales? Déjame tu opinión en los comentarios. Tu voz también forma parte de esta historia. Si esta historia te conmovió, o te hizo reflexionar sobre la amistad, el perdón y la lealtad, dale like al video y suscríbete. Porque detrás de cada canción hay una historia que merece ser contada, y aquí seguiremos revelándolas, nota por nota, verdad por verdad.